Hola, en este video vamos a hablar del impacto político que dejó la Revolución Rusa en el mundo. Hace más de 100 años hubo una serie de eventos en Rusia que provocaron la destrucción del régimen zarista y abrieron paso a un nuevo sistema político y económico, el primer sistema socialista en la historia del mundo. Esto también ocasionó la creación del Estado de la URSS, es decir, la tan conocida Unión Soviética. Esta revolución se basó en la teoría marxista, que sostiene la negación de la propiedad privada y la igualdad social. Se reconoce la histórica lucha de clases y se enuncia la dictadura del proletariado. La revolución impactó a Rusia. Tenemos la caída del zarismo y el fin de los casi 3 siglos de la dinastía Romanov en Rusia, de tal forma que una república fuera establecida. La revolución retó los valores de la cultura y Occidente, los principios fundamentales de la cultura industrial y del modelo capitalista, la estructura de los sistemas de gobierno, los métodos diplomáticos y los valores occidentales de la democracia. La caída del imperio zarista fue evidente cuando el ejército ruso se negó a disparar a los manifestantes y opositores del gobierno. De esta manera, el zar Nicolás II tuvo que declarar a Rusia como una nación liberal y democrática, liderada por un gobierno provisional a favor del pueblo. Por otra parte, el zar Nicolás II fue ejecutado junto a su esposa y a sus 5 hijos. Inversión extranjera y ayuda internacional. El país quedó devastado, por lo tanto necesitaba ayuda del exterior para poder recomponerse. También tenemos la reforma del sistema bancario, puesto que se privatizan muchos bancos y el Estado lleva a cabo una política inversionista muy fuerte. También tenemos el poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o militar, aunque este también tuvo una enorme represión y falta de libertades y pasó por periodos de mucha pobreza. También tenemos el establecimiento del socialismo, con la creación de la República Federativa Comunista que pasó a denominarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, en el año 1922, que instauró un sistema económico socialista y un régimen de partido único. Luego de que Lenin falleció en 1924, Stalin se convirtió en su principal dictador. También tenemos el aseguramiento de igualdad social en términos de derecho y deberes del pueblo. De esta manera, la tierra fue repartida entre los granjeros y las fábricas pasaron a manos de los obreros. Es así como la economía de Rusia fracasa, la producción industrial disminuye, el intercambio social cesa y los trabajadores calificados abandonan el país. También tenemos que por decisión del partido bolchevique, Rusia se retira de la guerra al firmar el Tratado de Brest-Litovsk. De esta manera, Alemania gana terreno y alcanza sus objetivos militares, únicamente menguado por los aliados en el posterior curso de la guerra. Alemania, en su afán por eliminar a Rusia de la guerra, ayudó a Lenin a desplazarse de Suiza a Rusia pasando por territorio alemán, incluso financió al bolchevique, pero inició una guerra civil en Rusia, que enfrentó por el mando del Estado al bando bolchevique contra el movimiento antibolchevique entre 1918 y 1921, con victoria del bando rojo. También se produjeron cambios sociales y culturales significativos como el debilitamiento de las religiones y el fomento del ateísmo, el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque volvió a prohibirse en 1934. También hubieron mejoras sociales para las mujeres, una educación laica, obligatoria y gratuita, la creación de las viejas estructuras feudales, heredadas de la Rusia zarista, lo cual condujo a un lento proceso de modernización que, inicialmente, sometió a poblaciones enteras a la hambruna, resultando en millones de muertes, especialmente en los años de 1932 y 1933, cuando se produjo el Holodomor ucraniano. También hubo un golpe al capitalismo, pues la Revolución Rusa se presentó como un golpe al modelo capitalista imperante en el mundo. Este invitaba a la clase obrera de todo el mundo a unirse para combatir la clase capitalista. Es así como una guerra fue declarada
entre el totalitarismo y el socialismo democrático, es decir, el capitalismo y el marxismo. De esta manera, los gobiernos burgueses de todo el mundo se vieron forzados por la presión creciente impuesta por los consejos de trabajadores que buscaban la reestructuración de las instituciones. Y por último, tenemos el surgimiento del Estado policial leninista, que inspiraría a la venidera Unión Soviética. Ahora, ¿cómo la Revolución Rusa impactó al mundo? La Revolución Rusa se constituyó en el primer hecho histórico mundial donde los ideales del marxismo buscaron implantarse en la sociedad. Gracias a la Revolución Rusa se le dio un nuevo contenido social, económico a las revoluciones nacionalistas en el mundo colonial. Por otro lado, políticamente apareció el culto al hombre común, como resultado del establecimiento de una democracia soviética. En la economía significó poner los medios de producción al servicio de las mayorías. Por otro lado, la caída de los imperios, pues esta revolución impulsó la caída de varios imperios en las naciones del centro de Europa. En Alemania fueron derrocadas las dinastías del Imperio Austrohúngaro, lo que trajo consigo motines, movilizaciones y protestas del proletariado. En Múnich fue proclamada la República antes que en Berlín, y el gobierno pasó a manos de los soldados, campesinos y obreros. Hungría no fue ajena a estas presiones y Béla Kun estableció la República Soviética 2 años después de la revolución. Estados Unidos también se vio afectado por las numerosas huelgas de los gremios mineros, ferroviarios y metalúrgicos de la época. En Turín, Italia, los obreros de diversas industrias se mostraron combativos y comunistas, tomando las riendas de las empresas para las que trabajaban. En lo político se plantó la dictadura del proletariado, es decir, el ejercicio del poder de Estado por parte de obreros y campesinos agrupados en los soviets. Y por último tenemos el triunfo de la Revolución Rusa, marcó la división del mundo en dos bloques: el capitalista, manejado por Estados Unidos, y el socialista, manejado por la Unión Soviética. Y ese fue el impacto de la Revolución Rusa.